En una aldea escondida entre colinas verdes y ríos que susurraban antiguas leyendas, vivía don Eusebio, un humilde campesino de manos ásperas y mirada serena. Sus días comenzaban antes del alba, arando la tierra reseca con su viejo azadón, y sus únicos compañeros eran un burro anciano y el recuerdo constante de su difunta esposa, con quien había compartido más de 30 años de luchas y esperanza. Pero aquel año, la sequía fue despiadada. Las nubes se habían olvidado del cielo, y el sol, más cruel que nunca, quemaba los campos como si quisiera borrar de la tierra todo rastro de vida. Los ahorros de Eusebio se agotaban y su parcela no producía más que polvo. Su alma, aunque noble, comenzaba a desgastarse. Un día, cuando el hambre empezó a hacerse visible en sus mejillas hundidas, decidió ir al mercado del pueblo para vender las pocas calabazas que le quedaban. Era un largo camino, y cada paso dolía más que el anterior. Al llegar, lo recibió el bullicio de los vendedores y el murmullo indiferente de la multitud. Montó su pequeño puesto en una esquina, pero nadie se detenía. Las calabazas, arrugadas por el sol, no llamaban la atención. Ya anochecía cuando una voz suave, casi como una canción en medio del caos, lo sorprendió. ¿Cuánto pide por todas sus calabazas, señor? Frente a él estaba una mujer joven, con el cabello recogido con sencillez, una mirada cálida y un niño que se escondía tímidamente tras su falda. Vestía con modestia, pero sus ojos hablaban de fortaleza. «Lo que usted quiera darme, señora», respondió Eusebio, con voz quebrada. Ella no regateó. Le pagó más de lo que valían y luego le ofreció algo más. Una cesta con pan, arroz y 2 botellas de leche. El campesino se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. «No puedo aceptar tanto», dijo, sin levantar la mirada. «Claro que puede», respondió la mujer. «Mi hijo y yo sabemos lo que es pasar necesidad. Hoy usted es quien necesita ayuda. Mañana, quién sabe». Ese día marcó el comienzo de una extraña y hermosa amistad. La mujer se llamaba Clara, y vivía a las afueras del pueblo con su hijo Gabriel. Había enviudado joven y trabajaba limpiando casas y cosiendo para sobrevivir. Pero aún con poco, siempre encontraba una manera de compartir. Clara comenzó a visitar a Eusebio con frecuencia. Le llevaba algo de comida, le ayudaba a ordenar la humilde choza, y lo escuchaba con paciencia mientras él contaba historias de tiempos mejores. Gabriel, el niño, se encariñó con el burro viejo y con las semillas que Eusebio le enseñaba a sembrar. Los meses pasaron y, como si la bondad de Clara hubiese llamado al cielo, la lluvia finalmente regresó. La tierra volvió a respirar, las semillas germinaron, y los campos se tiñeron de verde. Eusebio, con la ayuda de Clara y Gabriel, logró recuperar su cultivo. Pero más allá de la cosecha, lo que había vuelto a florecer era su espíritu. Un día, mientras recogían tomates maduros bajo el sol dorado, Eusebio miró a Clara con ojos brillosos. «Usted salvó mi vida, doña Clara. No con comida, ni con monedas, sino con su corazón. Nunca sabré cómo agradecerle». Ella sonrió, con esa calma que parecía contener 1000 tormentas vencidas. «Tal vez la vida solo se trata de eso, don Eusebio, de saber cuándo sembrar en el alma del otro, incluso cuando la tierra parece estéril». Desde entonces, el campo de Eusebio se convirtió en un refugio. No solo producía hortalizas, sino también esperanza. Cada tarde, los vecinos venían a escuchar sus historias, a compartir café, o simplemente a dejar que el silencio del atardecer les hablara de segundas oportunidades. Una tarde, Clara llegó con una idea. Había encontrado una vieja libreta entre las cosas de su difunto esposo. Era un cuaderno de cuentas, pero en las últimas páginas había esbozos de un invernadero rústico, pensado para pequeños agricultores. Le propuso a Eusebio construir uno, con materiales reciclados y esfuerzo compartido. Él la miró sorprendido, luego asintió con una sonrisa. Así comenzaron a trabajar en el proyecto, día tras día, junto a Gabriel y otros campesinos de la zona. La estructura tomó forma poco a poco, con ventanas hechas de botellas de plástico y muros de barro reforzado. Una mañana, mientras martillaban las últimas vigas, se presentó en el terreno un hombre bien vestido, de nombre Adrián. Era representante de una fundación que apoyaba iniciativas rurales. Había oído hablar de aquel pequeño milagro en los campos secos, y quería ayudar. Clara y Eusebio, incrédulos, escucharon cómo Adrián proponía financiar herramientas, semillas, incluso un pequeño sistema de riego. Todo sin condiciones. Solo pedía que lo que se cultivara, también se compartiera con quienes más lo necesitaran. «Esto no es una donación», dijo Adrián. «Es una cadena». Alguien les tendió la mano. Ahora es su turno de seguir el gesto. Eusebio miró a Clara, luego a Gabriel, que jugaba entre plantas de albahaca y tomates. Sabía, en ese instante,
que su vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. Había algo sagrado en esa transformación. No se trataba solo de los frutos que brotaban de la tierra, sino de los que florecían en los corazones. El pequeño invernadero que comenzó como un sueño modesto ahora era el centro de la comunidad. Cada día, hombres y mujeres llegaban con algo para ofrecer. Unos con manos dispuestas, otros con ideas, algunos con lágrimas que aún buscaban consuelo, y otros simplemente en busca de un lugar donde sentirse útiles. Eusebio se convirtió, sin proponérselo, en una especie de guía. Su experiencia, combinada con la visión de Clara, resultó en un equilibrio perfecto. Ella tenía la energía, él tenía la sabiduría. Juntos, cultivaban mucho más que lechugas y zanahorias. Cultivaban dignidad. Una tarde, mientras Gabriel pintaba carteles para organizar las hortalizas del invernadero, un grupo de niños del pueblo se acercó. Llevaban cuadernos, preguntas y la curiosidad brillando en los ojos. Una maestra joven, de nombre Teresa, les había hablado del lugar como ejemplo de resiliencia y trabajo colaborativo. Querían aprender cómo germinaba una semilla, cómo funcionaban los ciclos de la luna para la siembra, cómo se hacía compost. Eusebio se rascó la cabeza con una sonrisa traviesa. ¿Y también quieren aprender a hablar con las plantas? Bromeó, haciendo reír a todos. Desde aquel día, los niños fueron una presencia constante. A veces ayudaban, otras veces simplemente observaban. Pero lo más importante era que se sentían parte de algo. Clara, que siempre había soñado con ser maestra antes de que la vida le diera otros caminos, empezó a organizar pequeños talleres improvisados. Usaba pizarras rotas, hojas recicladas y toda la creatividad que le cabía en el alma. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en un movimiento silencioso, profundo. La tierra, generosa por fin, parecía premiar cada gesto de bondad. Las cosechas eran abundantes. Tanto, que pronto decidieron no solo compartir con quienes llegaban, sino salir al encuentro de aquellos que aún se ocultaban tras la vergüenza de pedir ayuda. Así nació la idea del canasto solidario. Cada viernes, una carretilla decorada con flores y cintas recorría las calles de la aldea. En ella, iban frutas, verduras, pan casero y mensajes escritos por los niños. Lo mejor de ti aún está por florecer, decía uno. No estás solo, decía otro. Nadie sabía con certeza quién dejaba los canastos frente a las puertas, pero todos sabían que venían del invernadero. Y ese misterio, lejos de restarle valor, lo hacía aún más especial. Una noche, mientras compartían una cena sencilla bajo las estrellas, Clara se quedó en silencio más de lo usual. Eusebio notó su mirada perdida en la lumbre. ¿En qué piensas, muchacha? Preguntó con dulzura. ¿En qué? Me cuesta recordar quién era antes de este lugar, dijo ella, sin mirar directamente. Antes sentía que cada día era una lucha contra el reloj, contra las cuentas, contra el miedo. Ahora, no sé, siento que pertenezco. Quizás no es que hayas cambiado tanto, Clara. Quizás solo floreciste, respondió él. Hay semillas que necesitan la estación correcta para nacer. Gabriel, que escuchaba desde su silla de madera, asintió sin hablar. Había madurado en poco tiempo. Su mirada era la de un niño que había conocido el dolor, pero también la esperanza. Cada planta que regaba, cada surco que trazaba con sus pequeñas manos, era un acto de reconstrucción. Días después, mientras Clara tejía una manta con retazos de ropa vieja, llegó Teresa, la maestra, con una propuesta inesperada. Había hablado con las autoridades educativas del distrito, y querían convertir el invernadero en un proyecto piloto para enseñar agricultura orgánica y valores comunitarios en las escuelas rurales. No ofrecían grandes sumas, pero sí apoyo logístico, materiales escolares y algo aún más valioso, visibilidad. ¿Están dispuestos a compartir su historia con otros pueblos? Preguntó Teresa. A mostrar que se puede empezar con poco, si se tiene lo esencial, corazón. Clara no supo qué responder de inmediato. Miró a Eusebio, que simplemente asintió. Compartir es lo que mejor sabemos hacer, dijo él. Adelante, Teresa. Así, comenzaron a llegar visitantes de otras comunidades. Algunos venían con ojos escépticos, otros con una necesidad tan grande que apenas podían hablar. Pero todos, sin excepción, se iban transformados. Lo que encontraban allí no era una técnica milagrosa ni una fórmula secreta. Era algo más simple y más poderoso, humanidad. Una mañana, un anciano de otra aldea, don Tomás, de rostro curtido y pasos tambaleantes, se acercó a Eusebio con lágrimas en los ojos. He cultivado por 50 años, pero nunca sentí que lo que hacía servía para algo más que sobrevivir, le confesó. Hoy vi que la tierra también puede sanar. Eusebio le estrechó la mano con fuerza. No necesitaban más palabras.
Clara, por su parte, comenzó a recibir cartas. De madres solteras, de jóvenes sin rumbo, de ancianos olvidados. Algunas pedían consejos sobre cultivos, otras simplemente contaban sus historias, buscando consuelo. Ella respondía, cada una con el mismo cuidado con que sembraba una semilla. Quizás no puedo cambiar sus vidas desde aquí, decía, pero sí puedo hacerles sentir que alguien los escucha. En las noches, mientras el viento movía las ramas de los árboles y los grillos cantaban, Clara escribía en un cuaderno viejo. Anotaba todo, los nombres de quienes llegaban, las historias que escuchaba, las lecciones que aprendía. Decía que algún día ese cuaderno sería un libro. No para vender, sino para regalar a quienes necesitaran recordar que incluso el suelo más árido puede dar vida, si se cultiva con amor. Y así, el invernadero siguió creciendo. No en metros, sino en significado. Se convirtió en un faro para quienes caminaban a oscuras, en un remanso para quienes venían huyendo de las tormentas. Allí, entre tomates, maíz y risas de niños, florecía una revolución silenciosa. Una que no necesitaba pancartas ni discursos, porque hablaba en el idioma universal de la compasión. Eusebio, cada vez más encorvado por los años, solía sentarse en su banco de madera al atardecer. Observaba todo con la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. A veces cerraba los ojos y escuchaba el viento, las voces, la vida. Y en esos momentos, pensaba en su esposa, en cómo habría sonreído al ver lo que habían construido. Porque aunque ella ya no estaba, él sentía que cada flor, cada brote, cada niño que reía, llevaba algo de su espíritu. Gabriel, ahora más alto, más fuerte, con los ojos llenos de sueños, se acercaba cada tarde a su lado. Siempre le hacía la misma pregunta. ¿Qué vamos a sembrar mañana, don Eusebio? Y él, sin abrir los ojos, respondía con una sonrisa. Lo que elijamos sembrar, hijo, siempre debe ser lo que no solo alimente el cuerpo, sino también el alma. Gabriel se quedaba un momento en silencio tras esa respuesta, como si intentara entender todo lo que ella contenía. Había aprendido que Eusebio no respondía con frases simples, sino con enseñanzas escondidas. Y aunque aún era joven, ya sabía que la vida tenía mucho más que ver con la manera en que uno daba, que con lo que se recibía. Ese otoño trajo consigo nuevas ideas. Teresa, la maestra, propuso organizar un festival comunitario para celebrar la primera cosecha del nuevo ciclo. Sería un evento sencillo, con música local, bailes tradicionales, y una feria en la que los niños podrían mostrar lo que habían aprendido sobre la agricultura. Clara dudó al principio, pero pronto se entusiasmó. Le pareció una hermosa oportunidad para reunir a las familias, compartir historias y seguir fortaleciendo los lazos que se habían tejido casi sin darse cuenta. Durante semanas, todos trabajaron juntos para preparar el festival. Los vecinos decoraron el invernadero con guirnaldas de tela, farolillos hechos a mano y pinturas que retrataban escenas del campo. Las mujeres del pueblo cocinaban pan casero, tamales y dulces de calabaza. Los hombres construyeron un pequeño escenario con madera reciclada y cuerdas. Los niños, emocionados, ensayaban una obra de teatro basada en la historia de cómo un pequeño gesto puede cambiar una vida. El día del festival amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que olía a tierra húmeda y hojas secas. Desde temprano llegaron familias de otras comunidades, algunas trayendo canastos con frutas o tejidos para intercambiar, otras solo con una sonrisa y el deseo de ser parte de algo más grande. Eusebio se sentó cerca del escenario, con su inseparable sombrero de paja y los ojos encendidos como los de un niño. Clara corría de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban, mientras Gabriel ayudaba a organizar los puestos con verduras frescas, frascos de mermelada y semillas para regalar. Cuando los niños subieron al escenario, el silencio se apoderó del lugar. La historia que representaron no era ficción. Era la suya. Un viejo campesino solo y cansado, una madre valiente, un niño curioso, y un jardín que floreció cuando todos pusieron una parte de sí. Las voces temblaban de emoción, y los aplausos fueron como una ola de gratitud que envolvió a todos. Después de la obra, Clara fue llamada al escenario. Teresa, con una voz cargada de emoción, le entregó un reconocimiento simbólico, un pequeño árbol de olivo en una maceta pintada por los niños. Al recibirlo, Clara apenas pudo contener las lágrimas. Este árbol representa todo lo que han sembrado, dijo Teresa. No solo raíces y ramas, sino valores, comunidad y esperanza. Clara sostuvo la maceta contra su pecho, como si abrazara todo lo vivido. Luego, con voz serena, miró a todos y habló. Cuando uno pierde todo, piensa que no hay manera de volver a empezar. Yo creí eso durante mucho tiempo. Pero luego entendí que no todo está perdido mientras exista alguien dispuesto a tender la mano. Este lugar, ustedes,
me enseñaron eso. Y hoy les prometo que, mientras me quede fuerza, seguiré sembrando, no solo en la tierra, sino en los corazones de quienes lo necesiten. Los aplausos no cesaron durante varios minutos. Eusebio, desde su asiento, aplaudía con una sonrisa callada, los ojos humedecidos por la emoción. Esa noche, cuando el festival terminó y las luces se apagaron poco a poco, Clara y Gabriel se quedaron limpiando junto a otros voluntarios. Eusebio, como siempre, fue el último en marcharse. Antes de irse, se acercó a Clara, le puso una mano en el hombro y murmuró: «Hoy sembraste algo que vivirá más que cualquiera de nosotros». Ella lo miró sin decir nada. No hacía falta. En los días siguientes, comenzaron a llegar más cartas, más visitantes, más propuestas para replicar lo que se había logrado allí. Pero también llegaron retos. El crecimiento traía consigo demandas nuevas, más manos, más organización, más herramientas. Clara empezó a pasar noches sin dormir, preocupada por no poder sostenerlo todo. Tenía miedo de fallarles, de que el sueño se convirtiera en una carga. Una noche, mientras revisaba papeles a la luz de una vela, Gabriel se le acercó con un dibujo. Era un bosque lleno de manos que salían de los troncos y de ellas brotaban flores. En el centro del dibujo estaba ella. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó Clara, con voz cansada. «Eres tú. Y esas son las manos que ayudaste a crecer», respondió el niño. «Si alguna vez te cansas, ellas te van a sostener». Clara se quedó mirando el dibujo largo rato, sin poder hablar. Luego lo colgó en la pared, justo al lado del cuaderno viejo donde anotaba todo. Al día siguiente, Clara tomó una decisión. Comenzó a delegar, a confiar más en los demás, a entender que no todo debía pasar por sus manos. Formó pequeños grupos de trabajo, cada uno con responsabilidades claras. Teresa ayudó a estructurar un cronograma de clases y tareas, los vecinos más jóvenes se encargaron de la logística del invernadero, y Eusebio lideró las reuniones semanales, donde todos podían aportar ideas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El proyecto creció aún más. No porque hicieran más, sino porque todos sentían que eran parte de él. La carga se convirtió en celebración. El esfuerzo, encanto. Y Clara, en lugar de agotarse, volvió a florecer con una energía renovada. Una tarde, mientras recogían semillas para la próxima siembra, Gabriel le preguntó: «¿Crees que todo esto va a durar para siempre?». Clara se agachó, tomó un puñado de semillas en sus manos y se las mostró. «Nada dura para siempre tal como es, hijo, pero si estas semillas se siguen sembrando, de alguna forma, sí. Todo lo que hacemos, si se hace con amor, permanece en algo o en alguien». Y mientras el sol caía tras los árboles, Clara y Gabriel sembraron juntos, no solo nuevas plantas, sino la certeza de que cada gesto, por pequeño que fuera, podía abrir el camino hacia un mañana más justo, más cálido, más humano. Pasaron los años, y lo que nació como una pequeña chispa de bondad entre un campesino cansado y una madre soltera con el corazón lleno de cicatrices, se convirtió en una llama que iluminó mucho más allá de los límites del invernadero. Lo que allí sucedió no fue solo una historia de superación, fue una transformación silenciosa, como esas que no hacen ruido pero lo cambian todo. La comunidad creció, y con ella el ejemplo. Delegaciones de pueblos vecinos comenzaron a llegar, no solo a aprender de técnicas agrícolas, sino a comprender el verdadero cultivo, el humano. La historia de don Eusebio, Clara y el pequeño Gabriel se esparció como semilla en viento cálido, plantándose en corazones fértiles por todo el país. Algunas autoridades vinieron con cámaras y discursos, pero Clara, siempre firme, les recordó: «Aquí no sembramos para la foto. Sembramos para alimentar el alma». Gabriel, ya adolescente, empezó a dar charlas en escuelas. Con sus manos firmes y mirada serena, hablaba de raíces, pero no solo de las que van bajo tierra, sino de las que se hunden en la dignidad, en el respeto, en la solidaridad. Cada vez que terminaba una charla, dejaba en manos de un niño una semilla. No era solo un acto simbólico. Era un compromiso. Hazla crecer, pero no solo en una maceta, hazla crecer en tu comunidad. Don Eusebio, por su parte, envejecía como se envejecen los árboles sabios, con la corteza arrugada pero la savia viva. Sus palabras se habían vuelto proverbios, y su presencia era como un roble que, aunque cansado, seguía dando sombra a quien lo necesitara. Un día, mientras caminaban por los surcos, Gabriel le dijo: «Todo esto existe por usted, don Eusebio». Y él, con voz pausada y una sonrisa de lado, respondió: «Yo solo estaba al borde de rendirme. Fue tu madre quien sembró la primera esperanza. Lo mío fue cuidar la semilla. Lo tuyo, hijo, es el futuro». Fue también ese año cuando sucedió lo inevitable. Un amanecer,
Don Eusebio no salió al campo como de costumbre. Lo encontraron en su silla, con el sombrero cubriéndole el rostro y una expresión de profunda paz. En su regazo, sostenía una bolsita de tela con semillas cuidadosamente envueltas, y una nota. Estas semillas son para cuando yo ya no esté. No para que me recuerden, sino para que no olviden lo que somos capaces de hacer cuando cuidamos unos de otros. El luto fue silencioso pero lleno de luz. En lugar de lágrimas, hubo cantos, en vez de coronas, hubo árboles plantados. Cada niño de la comunidad sembró una semilla en su honor. Gabriel, con la voz temblorosa pero firme, dijo: Don Eusebio no se ha ido. Solo ha regresado a la tierra que tanto amó. Y desde allí, nos seguirá hablando en cada brote, en cada flor, en cada viento que mueva los campos. El invernadero se convirtió entonces en la escuela de vida Don Eusebio. Ni Clara ni Gabriel aceptaron convertirlo en fundación con nombre rimbombante. No quisieron patrocinios que exigieran cifras ni fama. Preferían mantener su esencia, ser un refugio, un faro, un punto de partida para quien creyera que ya no había caminos. Y con cada estación, llegaban nuevas historias. Madres con niños en brazos buscando consuelo, jóvenes que se habían rendido encontrando propósito entre los surcos, ancianos redescubriendo que aún podían enseñar. Todo tenía lugar allí. Porque la tierra no juzga, solo recibe y devuelve según lo que uno siembra. Un documentalista europeo escuchó sobre el proyecto y viajó para hacer una película. Se emocionó tanto que decidió no grabar nada durante días. Solo observaba, vivía, compartía. Luego, con lágrimas en los ojos, le confesó a Clara: he recorrido medio mundo buscando algo que valga la pena contar. Y aquí, en este rincón humilde, encontré lo más poderoso que he visto, la capacidad humana de sanar a través del amor y la tierra. El documental fue un éxito, pero para Clara eso no fue lo importante. Lo importante fue recibir cartas de personas que, tras ver la historia, comenzaron sus propios jardines comunitarios, reconciliaron familias, rescataron a niños de las calles, o simplemente sembraron una flor donde antes había solo desolación. Y en una noche tranquila, con el invernadero iluminado por faroles de papel y rodeada de vecinos, Clara tomó la palabra por última vez en una celebración de aniversario. El viento jugaba con su cabello, y su voz, aunque suave, tenía la firmeza de quien ha encontrado su verdad. No fuimos ricos. No tuvimos grandes títulos. Pero nunca nos faltó lo esencial, la voluntad de ayudarnos, de no dejar caer al otro. Si algo deben llevarse de aquí, es esto: cada vez que el mundo les diga que ya no hay esperanza, siembren. En la tierra, en el alma, en la memoria. Porque todo lo que florece, empieza con fe. La multitud aplaudió de pie, no como se aplaude a una celebridad, sino como se honra a un ser humano que eligió ser semilla cuando todo parecía perdido. Y así, la historia de un pobre campesino rescatado por el gesto valiente de una madre sola se convirtió en algo eterno. Porque las grandes revoluciones no siempre llevan banderas. A veces, solo llevan una pala, un poco de tierra, y un corazón dispuesto a compartir lo poco que tiene.